Tenemos un gran invitado, un buen amigo, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y mi hermano Johnny Pujols, dirigente político. Bienvenido. Miembro del comité ¡Y como político. Dios! Y además debo decir un matemático, o sea que prepárense. Hermano, bienvenido. Gracias. Con esa introducción no hace falta más nada. Gracias, Fran. Se nota que somos hermanos. Johnny, tú sabes que yo cojo mucho fuego aquí porque defiendo muchas cosas del partido, pero viven diciendo, no, que están en tercer lugar, que no, que son un grupito, que son pocos. Yo quisiera que tú nos digas la realidad de lo que está pasando con el Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo desde que tú asumiste como secretario general. Sí, bueno, primero tenemos que ver de dónde venimos. Nosotros fuimos a 3 procesos electorales el año pasado. En el nivel municipal quedamos en segundo lugar. Un segundo lugar pírrico, porque a la oposición en su conjunto le fue mal, pero un segundo lugar distanciado del tercer lugar. En el nivel municipal, en el nivel congresional, quedamos empate prácticamente con la Fuerza del Pueblo. Y en el nivel presidencial obtuvimos un tercer lugar. Y por eso, entonces, en la memoria de la gente se habla del tercer lugar. Y es válido, porque el nivel presidencial tal vez es el más importante. Nosotros comenzamos, sabiendo la situación de la que partíamos, comenzamos anticipadamente con el 10º Congreso el año pasado, que fue un sacudión para la militancia. El comité político se reunió en el mismo mes de mayo y comenzamos el proceso de organizarnos para la elección anticipada de autoridad y también para hacer algunas reformas internas que considerábamos que eran necesarias. Yo creo que eso ha rendido su fruto. Tal vez la crítica más importante que yo recuerdo de la consulta que se hizo a la militancia del partido, y también la hacían los ciudadanos, era el hecho de que el PLD no había hecho oposición. No había hecho oposición como tenía que hacerla. A partir del mes de diciembre nosotros comenzamos a hacer esa oposición. Comenzamos con el tema de los bonos navideños, no sé si lo recuerdan, pero además nos hemos cuidado de hacer oposición al estilo del PLD, porque la gente no puede... Fran hace unos días se explicaba en un programa precisamente que nosotros somos un partido... Fran Olivares, que está ahí al lado. En Gepiano. En Gepiano. ¡Ah! ¡Eren ese! En Gepiano. Sí. Fran explicaba que nosotros tenemos que hacer oposición con propuestas, con el estilo propio del partido, porque somos un partido que gobernó y no lo podemos hacer de otra forma. Pero eso ha redituado. Nosotros hemos estado midiendo desde el mes de diciembre y el partido se ha ido posicionando. El PRM está en una situación muy difícil, yo creo que eso lo sabe todo el mundo. Ha ido desposicionándose en términos de la simpatía partidaria y el PLD ha ido ganando terreno. Para nosotros es muy rápido porque faltan 3 años para las elecciones. Hoy el PRM ronda el 30%, 32%, depende de la encuesta, y nosotros estamos entre un 25 y un 27% como partido. Cuando usted le pregunta a la gente cuál es el partido de su simpatía, el PLD está en segundo lugar. Vale, ¿podemos poner eso en cuenta, por favor? Cuando usted pregunta por candidatos, pues la realidad es diferente. Yo no le voy a hablar mentira a ustedes, pero el PLD tampoco tiene candidato ni candidata en este momento. Y yo creo que en cierta medida es parte de nuestra fortaleza que la marca tenga ese posicionamiento, porque eso es algo que se lo ponemos a disposición al candidato o la candidata que vayamos a elegir. Pero ese posicionamiento, Johnny, hay que reconocer que viene con cuestionamientos, lamentablemente. ¿Cómo puede el partido enfrentar esos cuestionamientos, sobre todo en los casos de corrupción? Porque parecería que cada vez que el PLD habla de su posicionamiento electoral, de una vez le sacan, no, pero fulano, perencejo, caso de corrupción, como que parecería eso una estrategia incluso. Sí, no, ha sido una estrategia. Nunca ha habido menos independencia del Poder Judicial, nunca se ha utilizado con más criterio político el Ministerio Público que en estos últimos 4 o 5 años. ¿Y la opinión pública responde a esa estrategia? Porque es la opinión pública la que les tiene todavía encartados con esos escándalos de corrupción. Yo creo que una parte de la opinión pública, no toda la opinión pública, y evidentemente la opinión pública no es igual para todos los casos, pero la opinión pública también está muy relacionada con la publicidad del gobierno, que es la más alta también de los últimos años. O sea que ahí hay un poco de todo. Y la verdad es que cuando usted coge las encuestas, por ejemplo, del proceso electoral pasado, cada vez que el PLD se posicionaba un poquito electoralmente, venía un escándalo de corrupción, venía un apresamiento o se filtraba una parte de un expediente. Y usted se pregunta por qué era tan fácil que se filtraran esos expedientes precisamente a la opinión pública.
Y la doctora Milagro Ortiz Bosch habla de 47 expedientes que se han llevado a la Procuraduría General de la República y no se filtra nada, ni siquiera el nombre de las instituciones. No, y con lo de Senasa vino también al mismo tiempo lo de Maxi Montilla y luego ya en 2 semanas sabemos en qué se van a destinar los fondos de Maxi que van a ser polideportivos. Pero qué bien, un saludo. No, pero... Pero está bien, está bien. Pero yo creo que también hay una diferencia fundamental cuando vemos, por ejemplo, a un presidente que dice públicamente que él tiene amigos pero no tiene cómplices, en contraste con un presidente al que se le preguntaba sobre los escándalos de corrupción y decía que cuál corrupción. O sea, la verdad está ahí, los hechos están ahí. Entonces... No, pero no entremos ahí, porque no, es que eso puede afectar al partido. Mira, hoy, Johnny. No, espérate, yo no quiero que se vaya. Espérate, que tenía una pregunta. Bueno, antes. Pues después de ti. No, tenía una pregunta en base a lo que él decía cuando tú hablabas de las encuestas como institución, como partido, que estaba en segundo lugar, y tú decías que no ibas a mentir porque cuando se hablaba de candidatos, ahí la diferencia era más alta. Eso fue lo que entendí. El escenario es distinto. El escenario es distinto, pero que tú has dicho, no tenemos candidatos, pero quería saber con cuáles candidatos fue que se midió eso. No sé, normalmente cuando en esta etapa, cuando se hacen las encuestas, las que yo he visto, se ponen prácticamente a todos los candidatos de todos los partidos y se comienzan a hacer triadas. Así es que se hacen las combinaciones y evidentemente ningún candidato tiene suficiente fuerza para marcar sobre 50 porque son primero un escenario de 3 partidos, segundo es muy anticipado el momento todavía, o sea, ninguno o el que no sabe no responde es una parte importante de la población. Pasa igual con el tema de los partidos y ahí hay que llamar un poco a la reflexión. Yo creo que todo este discurso que se ha ido montando ha afectado no solamente al PLD, ha afectado la mirada que los ciudadanos tienen sobre la actividad política en su conjunto y sobre los dirigentes políticos. Por eso la abstención alcanzó un 47%, por eso entre otras cosas, ¿verdad? Y por eso ninguno es el partido más importante de la República Dominicana hoy. Okay. Johnny, yo necesito que, aproveché la oportunidad de que tú estás aquí y te voy a hacer la pregunta con relación al posible candidato Gonzalo Castillo. Hemos visto mucho coqueteo de Gonzalo. Incluso, si se puede decir, spot publicitario en redes sociales, donde coquetean con el hecho de que Gonzalo Castillo puede ser candidato. ¿Cuál es la estrategia alrededor de eso? Porque tampoco se confirma de que será candidato. ¿Tú no puedes hablar un poquito sobre eso? La estrategia yo no la conozco, ¿verdad? Sí, hay una estrategia. Pero evidentemente Gonzalo cuenta con una simpatía y un cariño de una parte importante de la militancia y del país, ¿verdad? Pasa lo mismo con otros candidatos, con otros aspirantes del partido. Nosotros tenemos la ventaja, hay 7 compañeras que o han dicho públicamente que aspiran, o la militancia, los dirigentes del partido han hablado de su potencial, de su posible aspiración. Que lo hayan anunciado Francisco Javier García, Abel Martínez, Charlie Mariotti, Francisco Domínguez Brito. Lo han dicho en el comité político o lo han dicho públicamente. Y aparte de eso, tenemos Juan Ariel Jiménez, la compañera Margarita Cedeño y el compañero Gonzalo Castillo. No sé si se me está quedando alguno. Creo que son esos. Que te voy a hacer una pregunta, un follow-up question con eso. ¿Tú no crees que sería interesante, viendo que en la Fuerza del Pueblo Omar tiene más simpatía que Leonel? Eso es un hecho. Es un hecho. Pero también es casi un hecho de que Leonel Fernández será el candidato para el 2028 por decisión de Leonel, fundamentalmente. Aprovechando esa coyuntura donde el pueblo te está diciendo que puede apostar a una persona joven, una persona que se vea que tiene unos buenos principios, que tenga una educación en la política, ¿no sería bueno utilizar esa herramienta con Juan Ariel en el PLD, ya que en la Fuerza del Pueblo no se le está dando paso a esa nueva generación? ¿No sería como positivo que el PLD aplique ese botón de, mira, ¿tú sabes qué? Nosotros sí. Yo voto por Juan Ariel. Y nosotros entendemos que esta persona que es joven, que es respetada, sobre todo por el presidente. Recuérdate que el presidente hasta felicitó a Juan Ariel cuando fue designado como profesor de Harvard. ¿No sería bueno impulsar en el partido eso, Johnny? Mira, el PLD probablemente es el único partido que tengamos. Hay otros partidos que pueden darse el lujo de hacer ese tipo de cosas, de tomar decisiones de esa manera, pero nosotros no. Porque incluso para elegir las autoridades del partido, para elegir el comité político, tenemos que hacer procesos.
tenemos mucho más diversidad, las cosas son un poquito más complicadas, más complejas en el seno de un partido que tiene una tradición democrática tan fuerte como el PLD. Entonces, nosotros en 52 años hemos presentado 6, 7 candidatos presidenciales. 5, ¿verdad? Don Juan, Leonel Fernández, Danilo Medina, Gonzalo Castillo, Abel Martínez. O sea, el PLD tiene esa tradición. De modo que lo que vamos a terminar teniendo en el momento que sea oportuno es un proceso para seleccionar. Pero una pregunta, tú hablas del tema democrático del PLD, pero siempre se dijo, a menos que yo me haya perdido en el camino, que Gonzalo Castillo fue una imposición, básicamente, del mismo Danilo Medina. Sí es. Entonces, ¿eso es así o no es así? Porque si es así... Esa es la diferencia entre lo que se dice y lo que ocurre. La verdad es que el PLD, para elegir el comité político, tuvo que hacer proceso, no ahora, también en el 2020. Para elegir el candidato presidencial en el 2022 tuvo que hacer procesos. Para elegir al secretario general para también. Elegir al secretario general también. De hecho, Fran fue candidato inicialmente a la Secretaría General con muchas propuestas. Y hay otro partido que tiene la facilidad de que pueden ponerse de acuerdo y elegir sin elección. ¿Qué tú entiendes que tiene el PLD o que ofrece el PLD ahora mismo que no ofrecía antes para que la gente pueda volver a confiar en ese partido? Luz. No, yo no te estoy preguntando a ti. Bueno, está un poco crispado el ambiente aquí. ¿Qué había pasado antes? No, ese es el ambiente natural. Ese no está normalidad. No te sorprenda es esa. Bueno, primero, el PLD es un partido que realizó. O sea, no que prometió, que realizó. Hay una hoja de servicio, una hoja de realizaciones en el caso del PLD. Y la gente sabe que cuando nosotros prometemos cosas las cumplimos, no andamos prometiendo en el aire. Y tampoco prometemos sin haber analizado la posibilidad de que se ejecute lo que hemos prometido. No, en los gobiernos del PLD, usted busca los programas de gobierno del presidente Danilo Medina, que fue el último gobierno, los 8 años de Danilo, usted lo coge completo. Pues yo lo estudié porque además lo apoyé desde la pre-campaña. Y todo lo que se prometió se cumplió y un poquito más. Todo, absolutamente todo lo que se prometió. Entonces eso nos da cierta autoridad moral para hablar y también para criticar porque conocemos el Estado. Y en ese sentido, pues el PLD tiene mucho que ofrecer. De hecho, en cada una de las ruedas de prensa que se están haciendo los lunes, hoy tenemos una rueda de prensa en 1 hora, 2 horas, siempre hacemos un conjunto de propuestas. Hacemos la crítica, pero hacemos un conjunto de propuestas porque tenemos un equipo técnico de primer nivel. Entonces, ¿qué ofrecemos? Lo primero que ofrecemos es la verdad. Nosotros nunca hemos prometido algo que no podamos cumplir y nunca hemos hablado mentira en ese sentido. Y lo segundo que ofrecemos es la experiencia que tiene un partido que gobernó 20 años y que gobernó bien, porque dejó un conjunto de realizaciones. El saldo para el PLD es positivo. Y lo tercero, que tenemos la capacidad de renovarnos, de innovar, de ofrecer cosas diferentes. En el PLD, una parte importante de su comité político son gente relativamente joven, que no fueron funcionarios de primer nivel. Que no solo el caso mío, yo puedo mencionar muchos más. Ustedes mencionaron a Juan Ariel Jiménez, está Soraima Cuello, Elías Cornelio, Domingo Jiménez. O sea, el PLD ha ido construyéndose en una nueva generación también. Johnny, pero hay un cuestionamiento constante al partido que es si hemos tenido autocrítica. Si ha habido de parte del PLD la capacidad de reconocer errores, de reconocer cuestionamientos que se han hecho. Y eso, por lo menos, cada vez que voy a un sitio dicen, eso no lo hemos visto, aunque yo quizá internamente lo haya visto. ¿Eso existe o no existe dentro del partido? Sí, bueno, el presidente en el discurso del 9º Congreso, lo que pasa es que no se resalta tanto, pero el 9º Congreso, cuando inició, que se hizo en el Olímpico, comenzó diciendo, no hemos sido la mejor versión de nosotros mismos. Y en el 10º Congreso también hubo una crítica del presidente. Nosotros, bueno, en la campaña, Abel Martínez también hizo una crítica. Creo que fue en el almuerzo de la AmCham, de la Cámara Americana de Comercio. Yo creo que sí. También pienso que pudimos haber sido mucho más críticos. Siempre es oportuno tener esa capacidad de reconocer errores, porque es la única forma de corregirlo. Parte primero del reconocimiento. Yo creo que pudimos haber hecho muchas cosas mejor. De hecho, toda obra humana es perfectible. No hay nada que podamos hacer los seres humanos que no pueda mejorarse. Creo que podemos hacer muchas cosas mejor y estamos en el camino de hacerlas. En esa ruta de hacer las cosas mejor, ¿vislumbran ustedes quizá volver a lo que inicialmente era el PLD antes de, y esto es una opinión muy personal y obviamente está sesgada,
antes de irse por el camino que lo lideró Danilo Medina, en el sentido de que en el PLD en el que yo crecí, había un orden, había formación política y había una forma de tomar decisiones políticas al interno del partido que Danilo le dio el botón de autodestrucción. Tres más, señores, tres más. Estamos llegando a 100. Perdón, Ico. Y llegó a donde hemos visto que ha llegado. ¿Hay alguna visión que trate de encaminar y de regresar el PLD a ser el partido organizado que en algún momento era esa esperanza de organización política, lejos del desorden que primaba en los otros? ¿Hay alguna forma de deshacerse de ese caudillismo rancio y llevar entonces el PLD a un partido renovado y rejuvenecido? Sí. A ver, lo que tú preguntas, que es suficiente para que hagamos un programa completo, y es una pregunta muy buena, merece la pena la reflexión, no es sobre el PLD, es sobre el sistema de partidos. Esos males que tú le atribuyes al PLD son más grandes en otros partidos. Es que mi pregunta no es con lo que tiene que ver con otro partido. Yo lo sé, yo voy a responderla completa. Gracias. Sí. Lo que quiero decir es, el PLD probablemente es el partido más organizado todavía. Totalmente. No hay un partido más organizado que el PLD, ni tampoco más estructurado. Hay una realidad epocal también. La gente se organiza menos en esta época. No solamente en los partidos, la gente quiere ser menos sacerdote, y quiere ser menos pastor, y quiere ser menos monja. Y cualquier cosa que implique cierto... Vivimos en una época de individualismo hedonista. Cualquier cosa que signifique cierto nivel de sacrificio es prácticamente rechazado. Yo hablo ese lenguaje, el mismo lenguaje que tú hablaste ahora. Y entonces se me ve más viejo de la edad que tengo. Solo por usar el lenguaje, la liturgia PLDista tradicional. Sí, que tiene que ver con formación, con organización, con disciplina, con la idea de que de la unidad del pensamiento nace naturalmente la disciplina, ¿verdad? Eso es propio del PLD fundacional, del PLD originario. Ahora, la única precisión, estoy totalmente de acuerdo con el comentario, la única precisión que yo le hago al comentario, o observación, tal vez, es que eso no se trata de Danilo Medina, no es algo personal. Tal vez tú tienes esa valoración personal, pero no es de Danilo. En el año 2001 el partido tomó la decisión de eliminar en el 6º Congreso, que irónicamente se llamó Juan Bosch, tomó la decisión de eliminar la formación política y masificar el partido. Esos vientos trajeron estos lodos, ¿no se dice? Esa fue la consecuencia inmediata. Nos permitió gobernar 20 años, pero también fue deformando el partido que habíamos construido inicialmente. Yo no sé si era innecesaria la masificación, pero sí sé que la pudimos ver conducido de una manera distinta. Entonces se borró toda la cultura institucional. Ahora es muy difícil porque hay que recuperar una parte de esa cultura. El objetivo fundamental de la aspiración que construimos juntos, Fran y yo, para la Secretaría General y también del 10º Congreso, era precisamente que ese Congreso fuera refundacional. Lo dijo el presidente del partido al inicio del Congreso y la idea es recuperar una parte de eso. ¿Podemos volver a los círculos de estudio? No. Lamentablemente no es posible por la época en la que vivimos. Ahora, ¿podemos regresar a la formación política? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que debe ser obligatoria para toda la militancia y ojalá que sea obligatoria para todos los partidos. De hecho, la ley obliga que un porcentaje, el 10% del presupuesto del partido sea consignado para la formación. Yo creo que tenemos que enseñar a la gente, tenemos que comenzar a construir ciudadanía. Nosotros como país avanzamos de ser un país pobre a un país de ingresos medios, gracias al Pacto por la Democracia y un conjunto de reformas que se comenzaron hacia final de los años 90. Yo creo que estamos ya en el momento de comenzar a construir otro tipo de pacto político y construir un ciudadano nuevo. Señores, estamos conversando con el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujols, Antes en de el YouTube, la encuesta. una encuesta que ahora mismo dice, ¿cuál es el partido de tu simpatía? PRM 39%, PLD 45%, Fuerza del Pueblo 15%. Entre para que vote. Faltó Creo el que es indeciso. una injusticia dejar fuera el partido de ICO. Opción Democrática. Y faltó también la opción de indeciso. No queríamos poner indeciso porque sabemos que No eso- sabemos Pero nada. Indeciso es grande. Son de algún No partido. sabemos nada. Puede ser que el PPM se vaya. Es incluso, que, PPM, sí. es que se acomodan en Se lo acomodan. indeciso. No, mi Uno amor, lo que porque hay quiere- un grupo de gente uno que lo no quiere sabe. saber Eso cuál no es están, tu no están voto. votando. Señores, tenemos más para conversar con Johnny Pujols, pero vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. Estamos de regreso en Despierta con la X en una conversación con el secretario general
del PLD, Johnny Pujols. Johnny, tú hablaste del rol que está jugando el partido en hacer oposición y adelantaste que en un par de horas va a haber una rueda de prensa como todos los lunes con alguna denuncia o alguna información. Quisiera, si puedes darnos información sobre lo que va a pasar, un adelanto ahí, una pizca. Un adelantito. Bueno, nosotros nos hemos dado cuenta de que el gobierno pretende a veces como sustituir un poco la realidad con titulares. Eso es desde el principio. Lo que pasa es que ahora se hace cada vez más evidente porque ya ha pasado suficiente tiempo para que comiencen a mostrarse resultados y ha sido imposible evidenciar algún resultado importante de relevancia. Entonces, para responder la percepción que tienen los ciudadanos de que ahora viven peor que antes, que es reconocida, incluso nosotros hemos hecho mediciones, grupos focales, de todo, y la gente entiende que está en un peor momento hoy que hace 5 años. Y además hay razones concretas para que lo entienda así: el problema eléctrico, la situación de la salud, de los alimentos, el precio de la vida, del costo de la vida. Bueno, el asunto es que eso ha querido ser contestado por una campaña publicitaria del gobierno que son los 5 años. No sé si se dan cuenta de que al final lo que quiere decir es que la gente hoy está mejor que antes. Entonces hay una respuesta del partido a las 10 de la mañana sobre eso con datos concretos diciendo, mira, en este sector hace 5 años la cosa era así, ahora está así. Línea por línea, dato por dato, sector por sector. Ese es básicamente la rueda de prensa que vamos a tener en la mañana de hoy. Pero tú crees, Johnny, que se puede construir un discurso de esa naturaleza cada partido por su lado, o sea, cada partido de oposición, porque también creo que una aspiración de la gente es que la oposición se ponga de acuerdo de alguna manera. Ya sabemos que en el caso de la Fuerza del Pueblo tiene un candidato que él se autodefinió como tal y no hay salida ahí, pero cada quien se tendrá que colocar y llegará el momento en que tendrán que unificarse de alguna forma, porque parecería ser que separados no ganan. Sí. Bueno, primero es temprano para el tema de las alianzas electorales. Las alianzas electorales son siempre de coyuntura, son coyunturales. Yo creo que el proceso pasado fue el peor ejemplo de lo que puede ser una alianza. Fue mal hecha. La alianza Rescate RD es para ti el peor ejemplo de cómo lo que se puede debe ser una alianza. Sí, fue mal hecha, mal hecha. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Pero yo no estoy diciendo que sea incorrecta la decisión. Lo que tuvo mal cocinada. ¿Sí se entiende? Yo te voy a hacer una pregunta. Perdón, y quiero decir algo más, y es que aquí no hay en nuestro país una tradición de coaliciones, de alianzas, en la que se respetan los partidos dentro de esa coalición sin importar su tamaño. Lo digo, por ejemplo, Opción Democrática tiene muy buenos perfiles. Usted coge, hay varios casos que se demuestran con los resultados que obtuvieron electoralmente en el proceso pasado. Probablemente si la alianza lo hubiéramos cocinado un poquito mejor, si lo hubiéramos diseñado un poquito mejor, mucha de esa gente hubiera sido diputada. Nicole, por ejemplo. Sí, Nicole Pichardo, claro. El mismo José Horacio. Samuel. Sí. Qué duro. Y probablemente eso hubiera ayudado a que el PLD también tuviera más diputados. Pero no hicimos alianza en el nivel D. Donde es plurinominal y donde era probablemente más necesario. Fíjense, entonces, cada organización fue como con el interés de posicionarse sobre la otra, especialmente las dos más importantes de esa coalición, de esa alianza. Y de hecho sobre... tal vez sin proponérselo o algunas personas tal vez proponiéndoselo, ve desaparecer a la otra. Claro. Ahí te Julio. Johnny, tengo la pregunta más importante de esta entrevista aquí. Oye, ahora, pero señores. Y necesito que te quites el traje de coherencia, de que se vuelva un incoherente. Yo quiero que me responda el Johnny que yo conozco. Un incoherente. De cierta forma, está la Fuerza del Pueblo todavía en el 2025 aliada al partido oficialista. No puedo decir eso. No puedo decir eso. Ni puedo decir... Creo que no. Yo no creo que sea inteligente, ¿verdad? Por lo menos no sería conveniente para ellos. Ahora, lo que yo sí creo es que la oposición, o sea, liderar a la oposición es para el partido que hace oposición. Tenemos 3 años por delante, hay que hacer oposición. Nadie puede pretender ser líder de la oposición sin hacerla. El PLD está haciendo su parte. O sea, respecto, en ese sentido, en ese sentido, independientemente de que sea la posición correcta desde la oposición, ¿estarían ustedes como partido dispuestos a colaborar en iniciativas puntuales con el gobierno
siempre y cuando esto beneficie al pueblo, o es un rechazo sistemático para marcar una distancia política? No. Nosotros fuimos al diálogo ahora que se convocó por el tema haitiano, Sí. evidentemente, y eso fue un ejercicio interesante para nuestra democracia. Envió una imagen al mundo de lo que es la calidad de nuestra democracia, con sus debilidades en la República Dominicana. O sea que sí, puede haber ese tipo de acuerdo. Lo que pasa es que a veces uno tiene la impresión de que no hay ninguna sustancia detrás, de que se utilizan solamente para sacar al gobierno de un apuro. Entonces ahora somos un poquito más cautelosos con eso. No se ha hablado incluso de pactos, de cosas, pero al final quien tiene que ejecutar lo que se decide, o sea, el responsable de la aplicación de política es el gobierno. Y no vemos esa capacidad ni esa disposición en última instancia, y por lo tanto el partido tiene que cuidarse mucho de ir a enmendarle la plana al gobierno a cada rato, porque nosotros somos un partido opositor. Pero no significa que no estemos dispuestos a pensar en la nación. De hecho, lo hemos hecho muchas veces. El mismo estilo con el que hacemos oposición es pensando en el país, porque a nosotros no nos luce salir ahora, comenzar a convocar grandes movilizaciones, manifestaciones que hagan un desorden sin ninguna necesidad. O sea, que en ese sentido somos muy cautelosos y siempre ponemos el interés del país por delante porque gobernamos este país. Johnny, el caso particular de lo que sucedió en el Consejo Económico y Social estuvo precedido de una carta conjunta de los presidentes pidiéndole a Naciones Unidas preparar una nueva misión para Haití, y eso se logra, pero el triunfo se lo adjudica el presidente solo. Sí. O sea, ¿eso ha tenido algún tipo de impacto hacia lo interno en esas conversaciones con el Consejo Económico y Social? Pero era previsto, o sea, nosotros, previsible. Nosotros cuando comenzamos a discutir sobre si la pertinencia o no de participar, dijimos, bueno, si todo sale mal, somos responsables todos. Si todo sale bien, el presidente es el responsable. Ya. Eso sabíamos que venía por ahí y ese es el objetivo que tenía el gobierno. Pero también se iba a ver muy mal que el PLD se ausentara de esa discusión. Yo creo que hicimos lo correcto, que es demostrarle al país que nosotros podemos poner por encima el interés nacional de la posición que tengamos como organización. Johnny, ya para finalizar, ¿no te ha dado Cosita. No te ha dado brega quizá bregar, tú que vienes de una generación joven, ¿no te ha dado brega quizá bregar con estructuras viejas y líderes que no quieran soltar Eso cosita, Carmen. no quieran soltar el control? ¡Wow, cállate! Sí, bueno, mira, el presidente dice siempre cuando va a las actividades que el poder se arrebata, y eso es válido en lo macro y en lo micro. O sea, la generación a la que yo pertenezco y las generaciones que vienen tienen que hacer su tarea para ir construyendo poder, para ir construyendo espacios de poder, espacios donde se tomen decisiones. Eso no se lo van a regalar a nadie. Cuesta mucho trabajo, hay que esforzarse mucho. Hay una generación, en el caso del PLD, que es la generación fundacional, y en mi experiencia lo que ocurre es que trabajan mucho. Yo un día dije, lamentablemente no tengo el tiempo de explicarlo porque el titular puede sonar raro y se puede malinterpretar, sí. Yo dije que sociológicamente éramos como, todos los partidos somos como de abuelos, sí, porque en nuestro país no existe la tradición del retiro en política. Entonces, ¿por qué lo digo? Bueno, porque son gente que tiene mucho tiempo y se lo dedican a la política, y además lo hacen bien y lo hacen con pasión. Entonces el desafío para un joven, para una persona relativamente joven que tiene que trabajar, que tiene que hacer otras cosas, que tiene que pequeños, ser más productivo, bueno, que tiene hijos, es el doble, porque usted tiene que trabajar y hacer todas las otras cosas al mismo tiempo, se le pone un poco más difícil. Yo creo que en cierta medida lo hemos ido logrando. El PLD a mí me ha dado la oportunidad, pero no soy el único. De hecho, todos los que compitieron con muchísimo mérito y con muchísimas condiciones a la Secretaría General son relativamente jóvenes, somos parte de la misma generación. Y poco a poco nos vamos abriendo camino. Hay muchísimo talento, hay muchísima capacidad en toda la actividad política a nivel nacional, pero en el PLD sobre todo. Yo la reconozco, la veo, y lo que espero es que tengamos la inteligencia de irle abriendo espacio a eso. Johnny, antes de despedirte, quiero saludar a Cari Maciel Morales y a Noel Rodríguez, que están sintonizándonos desde la radio, y como le dijimos, entren al YouTube, pues te cumplieron, Julio. Sí. Señores, digan los resultados de la encuesta también que hemos hecho. La encuesta, PRM 28%, PLD 57%,
Fuerza del Pueblo 15%. No pueden decir que manipulamos. Yo ¿verdad? pensaba que no pueden decir que la manipulamos. FUEPU iba a tener más Sin embargo, no porque Johnny está aquí, felicitar a Johnny porque ganó su propia encuesta. La realidad es que en defensa del PRM y Luis Abinader, Están trabajando. los PRMistas casi no oyen radio. Ah, ya. Por ejemplo, no se diga más. Ale Barrio, nuestro amigo Dante, Charjuve está ahí. Es un programa totalmente PRMista. Ellos oyen eso, tú dices. No lo oyen porque promedian 10 views por Dios. programa. Siendo honesto, espera. Entonces no apoyan su programa. O sea, la mayoría de Son tuyos oyentes, ellos, ¿verdad? Son tuyos. Todos son oposición. Pero Johnny. siendo honesto, cuando yo estaba en el gobierno tampoco había radio. O sea, que uno como que... Es le lo va que te perdiendo, digo, sí, Están sí, trabajando. Johnny, muchísimas gracias Gracias por a ustedes. acompañarnos Eso y a es verdad. ustedes por estar con nosotros y llegar hasta aquí. Mañana tenemos un programa muy divertido, muy chulo, así que no se lo pueden perder. Esto fue Despierta con la X. Bye. Gracias, Johnny.